7:38 de la mañana de hoy jueves, 1 de septiembre de este año 2022. Y a esta hora nos acompaña vía telefónica el doctor Juan Barreto. Él es vocero nacional de redes, periodista, abogado, sociólogo, magíster en ciencias de la comunicación, doctor en ciencias sociales, exalcalde de Caracas. Buen día, gracias por estar con nosotros. Buenos días, profesora Michelle, ¿cómo le va? Pues muy bien, gracias a Dios. A ver, yo quisiera comenzar por esa definición del país que hizo Juan Barreto, creo que hace 2 días, no sé si lo había hecho antes, pero yo lo acabo de escuchar, cuando define a Venezuela como un país burbuja. ¿Por qué somos un país burbuja? Sí, la economía venezolana se ha caracterizado por un crecimiento en unas zonas muy específicas, donde, por ejemplo, como lo dice Manuel Suterland, ha surgido lo que él considera, así como yo lo llamo, las burbujas, ¿no? Él habla del país bodegón, un país que se ha concentrado fundamentalmente en una economía de puerto, importadora, que sigue repitiendo los errores del pasado reciente, donde no hay crecimiento industrial, donde no hay reactivación del aparato productivo, sino que lo que hay es un circulante en dólares, en divisa, que se ha concentrado fundamentalmente en el sector servicio y en el sector comercial, importador. Eso no es bueno para ninguna economía. Entonces, hay bolsones en la sociedad, sectores en la sociedad que ven como que hubiese bienestar, pero cuando tú ves las cifras de pobreza, ves las cifras de la situación general de la población venezolana, te das cuenta que no es verdad la conseja propagandística de que Venezuela está mejorando. Lamentablemente no es verdad, porque tampoco es que estamos apostando como profetas del desastre que la cosa no vaya bien. Obviamente todos queremos mejoría para nosotros mismos, para nuestros familiares, para nuestros amigos, para nuestro país en general. Nadie quiere vivir mal, pero lamentablemente esa conseja no es verdad. Y si te pones a ver la situación de los maestros, la situación del sector salud, los sueldos y salarios siguen estancados y siguen en una situación como un círculo vicioso, donde hay pequeños aumentos. Esos pequeños aumentos inmediatamente se convierten en inflación y en depreciación de la moneda, en subida abrupta del precio en bolívares de la divisa fundamental que nosotros consumimos, que es el dólar, y eso no es lo que va a permitir que el país se convierta en un país viable. ¿Y cómo se cambia eso? ¿Cómo se hace para cambiar ese orden de cosas? Mira, lo primero que tiene que hacer el gobierno es llevar a cabo una negociación seria para que de verdad se le quiten al país las sanciones y todas las medidas. O sea, que todo eso que nos acabas de enumerar es consecuencia de las sanciones. No. Todo el mundo sabe, y las personas que han estudiado el fenómeno económico en Venezuela saben que el deterioro de la economía es muy anterior a las sanciones. Tiene que ver con malas políticas, tiene que ver con caída de los precios del petróleo, tiene que ver con el deterioro de la industria petrolera, que se fue convirtiendo en una empresa improductiva, tiene que ver con la pesada carga burocrática del Estado, tiene que ver con la multiplicación al vacío de dinero inorgánico durante mucho tiempo. En fin, hay un infinito paquete de situaciones, pero en este momento el problema fundamental de la economía venezolana es que si no se reactiva, por ejemplo, el pulmón fundamental de la economía, que es la industria petrolera, si nosotros no salimos del atasco que tenemos ahorita con nuestra industria petrolera, que está prácticamente colapsada y que no termina de despegar, de arrancar. El presidente Maduro, sus voceros, Tarek El Alzame han prometido que Venezuela para el año pasado iba a producir 1 millón de barriles. Salieron varios funcionarios diciendo que Venezuela ya está produciendo 1 millón de barriles. Yo me alegré, ¿sabes? Porque si hay un poquito de bienestar para todos los venezolanos, eso es bueno. Claro. Pero
resulta que no termina siendo verdad, termina siendo más bien una buena intención y un elemento de campaña de publicidad más que una realidad. Y eso tiene que ver, bueno, con el estado de deterioro de la industria petrolera, la desinversión de la industria petrolera, y la industria petrolera no se va a recuperar si no hay inversión, y no va a haber inversión en la industria petrolera si no es inversión fundamentalmente del sector privado y del sector internacional, de las transnacionales internacionales de la industria petrolera. Pero en la promoción de esa ficción tenemos ya 22 años, eso, o sea, eso no es nada nuevo, ¿no? Tenemos mucho más, porque cuando el Caracazo estalló es porque también la gente estaba harta de esa ficción. Es decir, nosotros arrastramos desde la crisis de la industria petrolera, que no es con Chávez, que no es con Maduro, sino que arranca con la Cuarta República, un quiebre que ha tenido, digamos, sus picos, ha tenido sus momentos compensadores, ¿no? Pero habría que revisar, bueno, por qué Chávez llega al poder. Chávez llega al poder porque era mago, Chávez llega al poder porque el pueblo era bobo, Chávez llega al poder porque también había una crisis acumulada. En todo caso, durante el gobierno de Chávez, en buena medida, algunos de estos problemas logran paliarse, se logran recuperar los precios del petróleo, hay un gran nivel que no fue por decisiones propias de Chávez que se logró recuperar el precio del petróleo. Por supuesto que sí, Chávez logra reactivar la OPEP. La OPEP estaba prácticamente en desbandada, la OPEP se había convertido en un instrumento paria en el mundo. Aquí estábamos a punto de privatizar la industria petrolera. Recuerda que la consigna de Salah Romer era deshuesar la industria petrolera y privatizarla por parte. El petróleo, cuando Chávez llega al gobierno, y yo lo sé porque fue que organizé la rueda de prensa, el petróleo estaba a $14 por barril y los costos operativos por unidad de barril eran $34. Es decir, nosotros estamos subsidiando el petróleo que vendíamos. Me acuerdo que Chávez nombra a Calderón Berti en el Ministerio de Energía y Minas y a Luis Rodríguez en PDVSA, y en ese momento un periodista inglés que estaba en Venezuela muy acucioso le pregunta a Luis Rodríguez, cuando Luis Rodríguez toma la palabra y dice que su primera medida es convocar a una reunión internacional de la OPEP, y el periodista inglés le dice, ¿y quién va a venir? Y a Luis Rodríguez sabiamente le contesta, vendrán los que se sientan convocados. Y Chávez hace una gira internacional por el mundo petrolero, trae a los árabes saudíes, incluso llegó hasta Irak, ¿te acuerdas que estaba Saddam Hussein todavía? Entonces, no es bueno desconocer la realidad histórica. Estoy de acuerdo, Juan, pero ¿de qué nos sirve eso en este momento? ¿De qué nos sirve eso ahora, en este momento? ¿De qué nos sirve recordar eso? Lugar, o sea, para comparar que aquello sí funcionó y esto no, ¿de qué nos sirve? Bueno, la comparación histórica nos sirve para no repetir errores y para ver qué fue lo malo que se hizo en el pasado y qué es lo bueno que podemos extraer del pasado. Nosotros tenemos en este momento liderazgo internacional y liderazgo en la OPEP. Tenemos capacidad de convocar a los distintos países de la OPEP para que inviertan en Venezuela. Por supuesto que no, Venezuela se ha reducido desde el punto de vista de su influencia internacional. Venezuela ha perdido el liderazgo y la única manera que nosotros pudiésemos lograr atraer la inversión internacional es por la vía de desbloquear a Venezuela, y eso pareciera que hay un regodeo, ¿no? En ese sentido. Ahora, no ha habido la voluntad política para que de verdad los distintos factores de la vida política venezolana se acuerden, que se surja un consenso y Venezuela pueda desbloquearse internacionalmente para atraer la inversión. Fíjate, tú mencionas los aciertos de Hugo Chávez en materia petrolera, pero no mencionas, por ejemplo, la inmensa deuda que tiene ahora Venezuela por el caso ConocoPhillips, por una decisión tomada también por Hugo Chávez. No es verdad que eso sea exactamente así. ¿Cómo fue? La actitud de las transnacionales hacia Venezuela siempre ha sido leonina y rapaz. ¿Pero no hubo un proceso de expropiación sin indemnización, que es lo que generó la demanda? ¿Y ahora la sentencia? Por supuesto que hubo indemnización. Lo que pasa es que los términos de la indemnización no dejaron conforme a la transnacional. De la misma manera como está actuando, por ejemplo, el petróleo, la Shell, y está actuando la British y todas estas empresas
en Guyana, fíjate tú, que han montado plataformas, están explorando un petróleo. No, yo estoy hablando del caso de Venezuela, pero estoy hablando del caso de Venezuela, Venezuela, Claro, o sea, que parte de la crisis que tenemos ahorita también viene de aquel momento, ¿no? No solamente por el tema de las sanciones, no es solamente por el deterioro interno de nuestra industria petrolera, es también por la inmensa carga que nos genera tener que pagar deudas provocadas por decisiones tomadas en aquella época. Decisiones, muchas de las cuales no tuvieron solución de continuidad, con las cuales no fue consecuente. Decisiones, muchas de las cuales tenían un fundamento político en su momento, pero a la luz de errores, a la luz de políticas y de decisiones que se han venido tomando o de la propia inacción del Estado, pues se han convertido en una carga y en un peso. Ahora bien, de lo que se trata en este momento es de solucionar los problemas que tiene Venezuela. Sin duda. Venezuela, como te digo, está atascada mientras se improvisa desde el punto de vista económico. El gobierno creó una ley de zonas económicas especiales, creó una ley antibloqueo, pero pareciera ¿Y ahora va a administrar monómeros? Pareciera que todas estas medidas son insuficientes, ¿no? Son insuficientes, muchas de las cuales no llegan a tocar fondo en la solución de los grandes problemas que afectan a los venezolanos. Ojalá podamos salir de esta situación, ojalá el gobierno encuentre la brújula perdida y ojalá los distintos sectores de la vida política venezolana, tanto gobierno como oposición, logren concertarse. Pareciera que ponerse de acuerdo en Venezuela es un pecado para algunos sectores de la población. Pareciera que dialogar, pareciera que concertar, pareciera que establecer acuerdos en función del interés de todos es una herejía. Y yo creo que eso es infantilismo Ahora, político. ¿con quién habría que establecer acuerdos en Venezuela? Porque, a ver, pareciera que hubiera la necesidad de acuerdos dentro de la Revolución Bolivariana. Es evidente que hay la necesidad de acuerdos dentro de la oposición venezolana para después poder pensar en acuerdos entre la revolución y la oposición. El camino parece ser excesivamente largo, porque si planteas en estos momentos una negociación, por ejemplo, entre gobierno y oposición, uno dice, ¿y con quién? Claro, y ese es el problema. Ahora, la negociación es, como diría Cantinflas, ahí está el detalle, ¿no? La negociación es un largo proceso, la negociación es por etapas, es como la cebolla que tiene capas, ¿no? Habría que hacer una negociación multidireccional, una negociación en varios sentidos que ataque. Por ejemplo, yo siempre digo... Y habrá que llorar mucho mientras se van descamando esas capas. Los diálogos en México, bien buenos. ¿Quién va a estar en contra de que se sienten distintos factores? Ahora, esa mesa está incompleta. Hay otro sector de la oposición que no está allí. Pero cuando se montó la oposición radical llamó la mesita, la mesa de negociación con un sector de la oposición que convino y conversar con el gobierno. Bueno, mire, eso llevó palo, la descalificaron a diestra y a siniestra, y de ahí salió la posibilidad de una participación electoral un poquitico más transparente. Es decir, de la negociación se logran acuerdos y se logran cosas. ¿Qué se logró en México? ¿Qué se logró en República Dominicana? Se logró, por ejemplo, que la oposición radical participara en las últimas elecciones de gobernadores, y gracias a eso Rosales es gobernador. Es decir, se logró... Y por el lado de la oposición, ¿qué logró? ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Qué se ha logrado? La oposición logró avanzar un poquito, logró avanzar en su reinstitucionalización y su reinserción en la vida política democrática, y eso es bueno. Ahora, ¿qué hemos dicho nosotros? Eso es triste, Juan, eso es triste. Que eso se tenga que lograr por vía de una negociación política es triste, porque eso debería estar garantizado por vía institucional y por vía legal. Sí, pero los que se salieron del cauce fueron los de la oposición radical. Cuando Henry Ramos Alud salió en la Asamblea Nacional como presidente de la Asamblea y dijo que Maduro en 6 meses llegó
de tu gobierno, prepárate porque llegas a 6 meses. Ramos Aluce salió del hilo constitucional porque el papel del presidente de la Asamblea Nacional no es tumbar el gobierno, y el papel de la Asamblea Nacional no es conspirar de un poder contra otro, y entonces eso le creó las condiciones al propio gobierno para que también se saliera del hilo constitucional, y aquí se llevó a cabo una confrontación extraconstitucional. O sea que el oficialismo se salió del hilo constitucional en 2015. Y los dos factores fundamentales. En 2015 antes no. Mira, los dos factores se han salido del hilo constitucional. Yo diría que permanentemente desde que Chávez llega al poder, porque estamos olvidando que aquí hubo un golpe de Estado y un carmonazo, y estamos olvidando que aquí hubo un paro petrolero de 2 meses. Y desde el momento que se juró ante lo que llamaron una moribunda constitución, ya allí se estaba fracturando la institucionalidad en el país. La constitución estaba ya de paso. Claro, pero fue la constitución que le permitió llegar al poder. O sea, fue la constitución que le permitió llegar al poder. Entonces, jurar ante la... Pero esa fue una frase cohete, una frase propaganda. Pero fue una frase, fue un acto público, fue el comienzo de un periodo presidencial. Tú puedes estar en contra de esa frase, yo te lo respeto. Pero en todo caso, Chávez creó las condiciones institucionales para llegar a una nueva constitución, para refundar las instituciones y para crear un nuevo país. Ahora, hubo sectores que desde ese momento, digamos que desde esa frase, no estuvieron de acuerdo, y comenzó aquí todo un proceso de deterioro institucional y de confrontación donde ambos bandos son responsables. Ahí yo no voy a meter la mano por uno sí, por otro no. Claro. Entonces, aquí ha habido un proceso que viene desde la Cuarta República, de desinstitucionalización del país, de negación de los valores democráticos, de persecución de los sectores opositores, porque eso también viene de la Cuarta República. O vamos a olvidar los teatros de operaciones antiguerrilleras, donde en Venezuela se crea la figura histórica que luego recorre América Latina, los desaparecidos. Es decir, en Venezuela ha habido siempre instituciones muy débiles. Fíjate tú, mira, que desde la independencia, después de la Guerra Federal, después viene Castro, después viene Gómez. Pero es que el hecho de que hayan existido en el pasado no justifica que sigan existiendo en el presente. Ese es el punto. No lo estoy justificando, lo estoy tratando de explicar históricamente para que haya comprensión. Ahora, fíjate, Michelle, tú tienes tu posición política, yo la respeto y por eso me caes bien. Yo tengo la mía, yo tengo la mía. Y mi interpretación es que el problema no es Chávez, el problema es la estructura económica, política e institucional de un país dependiente, de un país monoproductor, de una estructura que no hemos podido superar. Y yo digo, yo no creo que Rómulo Betancourt, que escribió un libro excelente, Venezuela, Política y Petróleo, no haya querido escapar de la realidad política, económica y social que heredó del gomecismo y del perejimenismo, de un Estado parasitario, dependiente de la industria petrolera, de un país monoproductor, con todas las trabas y las taras del tercermundismo. Eso, nosotros estamos atrapados en un laberinto. Venezuela está atrapada en un laberinto. Sin duda. Y hace falta entonces, ahí estoy de acuerdo, pensar de otra manera. Entonces, más allá de Chávez, que yo reivindico algunas cosas de Chávez, como reivindico algunas cosas del periodo de la democracia representativa, nace en el año 58, 59, después de la caída de Marcos Pérez Jiménez. Yo reivindico muchas cosas. Ahora, no he tenido tiempo en este programa de hacerlo. Ojalá que en algún momento podamos hacer un programa histórico para ver las cosas buenas y las cosas malas. Ahora, hace falta refundar a Venezuela, hace falta una sexta república. Ahora, si uno dice en este momento, mira, nosotros deberíamos, desde un acuerdo nacional, ir hacia una nueva constituyente, la gente se va a poner la mano en la cabeza. Si otra constituyente. Pero ¿y hasta cuándo vamos a estar diciendo? ¿Hasta cuándo constituyente? Bueno, pero es que hay que romper en algún momento y hay que avanzar en otra dirección. El problema, de pronto, yo creo, no es correcto. Yo creo que lo primero que hay que comenzar a analizar si el problema es el texto constitucional o el problema es las reiteradas violaciones al texto constitucional. Pero nos va a faltar tiempo, Juan, se nos acabó el tiempo. El problema de una constitución o no una constitución es
el acuerdo nacional y el consenso que se logre para avanzar en una dirección. Se puede hacer por la vía del acto formal instituyente de una constituyente, o se puede hacer por la vía de un consenso social. Pero ya tú estás dando por hecho que hace falta una constituyente. Mi pregunta va más atrás todavía. Nacional, pero ¿por qué hace falta? ¿Por qué hace falta? De pronto lo que hace falta es hacer cumplir la Constitución. Que los venezolanos nos pongamos de acuerdo, alrededor de qué política, hacia dónde vamos, qué vamos a hacer con Venezuela. Porque hasta ahora, de lado y lado, lo que hay es una tiradera de flechas y una gran improvisación. Seguramente preñada de buenas intenciones, sí, claro. Seguramente lleno de pero con un parto retardado. Pero exactamente. Se nos acabó el tiempo, Juan. Qué bueno que me llamaste. Gracias por esta conversación. Gracias 1.000.000. Y seguro vamos a seguir conversando. Vamos a ver si programamos algo que nos dé un poquito más de tiempo. ¿Te parece? Gracias. Era Juan Barreto, vocero nacional de redes, periodista, abogado, sociólogo, magíster en ciencias de la comunicación y doctor en ciencias sociales. Vamos a una pausa. Se nos fue ya la segunda hora, pero enseguida volvemos con más Aquí y Ahora.